Doctor, ingresamos a esta fase 3, hay nuevos negocios que se ven habilitados, que ya ven la posibilidad de ir recibiendo con protocolos de seguridad a sus clientes, y nos llamaba poderosamente la atención, doctor, el tema de los gimnasios, porque decíamos, hay cosas que pareciera ser que no sé si son tan lógicas o si revisten algún peligro. Por eso, antes de ser alarmistas, nosotros queríamos hablar con el que sabe. Esto de que en los gimnasios dependa de que uno mismo limpie los elementos que utiliza. Doctor, ¿esto es así? ¿Está bien que sea así? Contanos un poco. Bueno, la mayor parte de los sectores productivos, tanto de bienes como de servicios, al día de hoy ya están relanzados, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, lo relacionado con actividades de recreación, fundamentalmente el entretenimiento digamos más saludable, se vino relanzando gradualmente también, primero con la posibilidad de que atletas de élite pudieran entrenar ya individualmente, permitiéndole a la población salir a caminar, a correr, con algunas restricciones, obviamente, pero bueno, ya se fue relanzando y en ese sentido fuimos avanzando más gradual, progresivamente, digamos, con el paso de cada una de las fases. En este momento, en la fase 3, tenemos la posibilidad de salir acompañado a hacer algún tipo de actividad física, como para salir del encierro, y también se da la posibilidad de que uno pueda retomar, porque hay mucha gente que basa un poco su actividad física en una rutina bien establecida dentro de un lapso de tiempo ajustado, ¿verdad? Ya sea por otras actividades o por una cuestión de hábito, ¿verdad? Entonces allí es donde surge la posibilidad de incorporar a los gimnasios con una serie de ajustes, digamos, ya que se establece el sistema de agendamiento, la conformación de grupos que deberán sucesiva y cotidianamente encontrarse a la misma hora, siempre el mismo grupo de personas, el distanciamiento entre los equipos que se pudieran usar y evitando la interacción o el trabajo compartido, digamos, con otra persona, reduciendo las posibilidades de contacto, ¿verdad? Se elimina también lo relacionado con áreas comunes, el uso de vestidores. Uno ya tiene que ir listo para arrancar su rutina y al terminar esta debería retirarse ya, cumpliendo con eso que planteaba, ¿verdad? Es una opción también, eventualmente. No es algo así que está taxativamente establecido y que debe ser de esa manera, pero creo yo que a estas alturas es muy importante que cada uno de nosotros tome conciencia sobre la importancia que tiene para poder seguir avanzando en la salida de este encierro, y también como parte, digamos, de nuevas costumbres que tenemos que incorporar a nuestro quehacer diario, en el sentido de no olvidar salir con un tapabocas, no olvidar lavarse con frecuencia las manos, desinfectar objetos del entorno que uno usa con frecuencia y que eventualmente pudiera compartir con otras personas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, se entiende que es epidemiológicamente relevante que la población esté bien involucrada en cada uno de los procesos que hacen a estas medidas de protección y prevención.
Claro, doctor, pero ahí no sería el gimnasio, doctor, el que tendría que tener un personal de limpieza como para asegurar que no se escape, porque sabemos ¿no? cómo son los muchachos y bueno, lastimosamente si hay cuestiones por las que diferentes departamentos no pudieron avanzar, inclusive hay una ciudad que está en fase 0, es porque los muchachos fueron dejando un poco los cuidados y esto bueno, podría ser un riesgo para todos que de repente en algún lugar porque se dejó a voluntad de la gente no se hizo y un brote puede ser complicadísimo para todos. No, estamos de acuerdo en eso, Jorge. Acá el tema es el siguiente, ¿verdad? No es taxativa la disposición, si se puede prever que haya personal, ¿por qué no hacerlo, verdad? Eventualmente es importante que si, o sea, yo particularmente, si tuviese tiempo para ir a desarrollar así una rutina de ejercicios, lo haría. Y personalmente yo querría encargarme de tener bajo control todo aquel objeto que yo vaya a usar mientras dure mi rutina, ¿verdad? Pues son visiones, pero por eso decía, no es taxativo el tema. Ahora, lo que sí es importante y tomando un poco lo que mencionabas con respecto a estos focos comunitarios que vimos, es que en la medida en que la interacción social informal vaya relanzándose también con, digamos, la posibilidad de salir para desarrollar actividades que no son muy esenciales, digamos, y fundamentalmente lo relacionado con la recreación, con el ocio, a medida que esto se va relanzando, la ciudadanía también se relaja, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, los principales focos que hemos visto que se dieron a nivel de la comunidad, básicamente tienen su origen en encuentros, reuniones, en la farra, doctor, acontecimientos informales donde la interacción social se dio digamos, con mucha más libertad de la que estaba siendo recomendado, ¿verdad? Entonces, sí, el encuentro de amigos, o el festejo de un cumpleaños, donde se relaja la gente, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que si se puede involucrar al ciudadano también en lo que se refiere al control del entorno donde uno va a desarrollar una actividad, no es mala idea, pero insisto, eso no es taxativo, o sea, es una opción que podría aplicarse en función de tal vez un acuerdo inclusive entre usuarios del gimnasio y los propietarios, los encargados, ¿verdad? Pero lo importante acá es que estamos saliendo. Veremos cómo nos va en esta fase 3, donde ya empieza la mayor interacción, ya tenemos la posibilidad de salir a comer afuera, ya se incrementa esa interacción menos formal, digamos, del entorno laboral, del entorno tal vez así bien controlado, porque vamos a tener la posibilidad de irnos a hacer una compra en algún lugar y de ahí pasar a comer, por ejemplo, ¿verdad? Doctor, podremos pasar más tiempo fuera. Sí. Y doctor, pero esta es una circunstancia o una situación que en algún momento iba a darse y entendemos que la situación epidemiológica favorable en la que nuestro país está permite que, por ejemplo, se haya pasado al sector gastronómico que estaba para la fase 4, ya se relance en esta fase 3, ¿verdad? Claro, doctor, seguimos entonces nosotros con los niveles de contagio más en actividades de ocio, o sea, en lo que se llama popularmente farra, o sea, en la farra que hicieron los muchachos que no se debería haber hecho, que zafaron algunos controles y los mayores focos de contagio se dieron ahí, entonces, y seguimos con eso, o sea, lastimosamente ese sigue siendo el número más preocupante de contagios, no el mercado laboral formal, sino que los encuentros sociales.
Así mismo es, Jorge, ¿verdad? Así eso es así. Y digamos que inclusive tenemos evidencia, ¿verdad? En la fase 1 se dio algo así como 530, o un poco más, casos positivos durante esas 3 semanas de la fase 1. Y ahí tuvimos algo así como el 2% de casos positivos en el ámbito de la comunidad, sea porque no tuvieron nexo o porque eran contactos de contactos, ¿verdad? En la fase 2, el número de casos positivos fue menor, unos 300, por encima de 350 casos, ¿verdad? Pero saltó a 8% el número de casos dentro de la comunidad, para que vean, ¿verdad? Y ahí eso tiene relación con la mayor interacción social, categóricamente, ¿verdad? Y con focos que, como mencionabas, están vinculados a esa interacción social más informal, ¿verdad? Ahora, doctor, en esta etapa estaba previsto, pero tampoco no está taxativo porque tenemos aquí el decreto, el tema de las reuniones familiares, pero visitas a los padres, a los abuelos. En algún momento se mencionó que se iba a poder, después no quedó bien claro. Puntualmente, y te voy a hacer la pregunta para que sea fácil y sencilla. Mi mamá, por ejemplo, yo no le veo hace 3 meses y me prepara unas muy ricas milanesas los sábados o los domingos y que no puedo comer la milanesa de mi mamá. ¿Ya puedo ir a visitarle y comer su milanesa o todavía no? Y va a depender de cómo planees ir, Jorge. Si te vas solo, ¿verdad? Y tomando precauciones en el sentido de lo que ya sabemos, ¿verdad? Lavado de manos, no mucho contacto físico, y no hay diversidad de contacto, es decir, no te vas vos con, no sé, con tu novia, con un grupo de amigos u otros parientes que son de núcleos distintos y todos confluyen en el mismo momento a ese encuentro. En principio no debería haber mucho problema, ¿verdad? Acá lo que hay que tener en cuenta algo. Uno, todavía formalmente no se libera lo relacionado con los encuentros familiares, encuentros sociales. ¿Y por qué? Y porque va de la mano con este análisis que hicimos hace unos minutos. Ajá. Mayor interacción social informal, mayor riesgo. Pero bajo ciertas condiciones, si uno va a tener un buen control, digamos, de la interacción de núcleos distintos, porque tu madre, al no vivir contigo, tiene un núcleo, es de un núcleo diferente. Uh-huh. Y allí hay que ver eventualmente, como te decía, que si la visita va a ser tuya y se va a dar dentro de las condiciones adecuadas de interacción, sin un riesgo evidente adicional, podría darse perfectamente, ¿verdad? Ahora, si supongamos que tenés, y que creo que es más o menos así, ¿verdad? Muchos hermanos, ¿verdad? Sí. Y todos se ponen de acuerdo en ir a visitar el domingo a tu mamá, y cada uno va a llevar a su esposa e hijos, y ahí sumamos un batallón de personas, sí, que va a ir. Eso no es recomendable, ¿verdad? Uno, por la diversidad de contacto, y dos, porque probablemente tu mamá ya está dentro del grupo de riesgo, ¿verdad? Entonces, eso genera un incremento significativo, digamos, de riesgo para ella, en el caso de que por ahí sea contagiada, ¿verdad? Entonces, esas son las, digamos, valoraciones que uno debería hacer al momento de analizar la posibilidad de visitar a un ser querido. Claro, pero taxativamente no hay nada que vos digas, bueno, se pueden ir hasta 2 personas, no hay una regla clara en la que te puedan decir, visitas familiares se puede ir hasta 2 personas y con la distancia, no. Todavía no, estamos avanzando hacia eso, probablemente con la, digamos, fase 4, va a haber algún tipo ya de lineamiento en ese sentido, pero creo yo que
siempre tendremos que ser cuidadosos en ese sentido. Ahora, lo que probablemente podría darse en la fase 4 es que se permitan, digamos, las actividades de carácter social como festejos de cumpleaños, tal vez bajo ciertas condiciones todavía, de manera a tener un cierto control del entorno. Eso es lo que siempre claro, tendremos que eso ya que de por vida ya. Eso de por vida ya. Ahora los cementerios, porque hay mucha gente que ya no tiene a sus padres y que también el día del padre quiere ir a visitar al cementerio, al recuerdo del padre, o gente que va a visitar a personas que ya no están y que quieren visitar los cementerios. Eso tampoco no encontré, doctor, acá en el decreto. No, todavía. Es que, digamos, formalmente lo relacionado con la interacción social no está. De hecho, se habla en el decreto, se habla de evitar los desplazamientos que no sean esenciales. Eso es lo que figura, que en todo caso nos dicen no podemos de buenas a primeras salir porque queremos salir. Pero en todo caso, teniendo en cuenta digamos la relevancia de la fecha, el sentido digamos familiar que tiene, bajo las mismas condiciones en las que hablábamos, podría darse una visita tuya a tu mamá. Alguien podría organizar una ida al cementerio extremando las medidas de protección individual y evitando la interacción con otras personas, ¿verdad? O sea, con núcleos distintos. Se puede hacer una actividad bastante controlable, ya que en líneas generales depende de uno, del interesado, digamos, ¿verdad? Claro. Solo que hay que cuidar lo relacionado con una eventual interacción con otras personas, que hay que tratar de evitar y tratar también de limitar el tiempo de permanencia a lo estrictamente necesario, ya que de otro modo se estaría dando también la oportunidad a interactuar con otras personas, podría haber aglomeración de gente, y bueno, y eso es lo que hay que tratar de evitar, digamos. Pero digamos que en los cementerios no es que están cerrados, o sea, si uno va solo y quiere visitar una tumba, puede hacerlo. Sí, podría hacerlo, claro. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo. Estamos muy esperanzados de que las fases vayan corriendo con la celeridad con la que se está planteando. Me parece que esto es destacable, que la planificación se está dando de buena manera, la planificación se está dando en tiempo y en forma, y estamos esperando que se vaya liberando todo y que por supuesto los números acompañen, la gente acompañe, y también las exigencias. Me parece que también todos como ciudadanos tenemos que volvernos bastante exigentes, y cuando vemos que hay alguien o algo que no se está cumpliendo, también tenemos que hacer la denuncia correspondiente. Eso es así mismo, ¿verdad? Es responsabilidad individual y control social. Hay que llamarle la atención a aquel que no está comportándose como se espera en esta situación, y fundamentalmente nosotros tenemos que a cada instante en que vamos a desarrollar alguna actividad, preguntarnos, ¿es esencial esto que quiero hacer? ¿Puedo postergarlo para más adelante? Y si la respuesta es que tengo que hacerlo, bueno, estoy protegido, tomé todas las medidas, y si la respuesta es sí, bueno, se hace, teniendo en cuenta de que hay siempre un riesgo que va a correrse, y básicamente uno tiene la posibilidad de evaluar eso, ¿verdad? El decreto reglamentario define unos delineamientos más bien generales, dentro de los cuales uno puede optar por hacer o no lo que está permitido, ¿verdad? Eso ya es una decisión, pasa por una decisión personal, pero lo más importante es que para cada actividad tomemos las precauciones, nos cuidemos entre todos inclusive, y no bajemos la guardia. Eso es clave. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, te mandamos un gran abrazo.
Gracias igualmente, Jorge. Mis saludos cordiales de nuevo para vos, para la audiencia y hasta cualquier momento. Buen resto de Muchas jornada. gracias. Gracias. El doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud, hablando con nosotros y aclaramos varios puntos.